En los años 60 del pasado siglo, dos hermanos de Motril, en Granada, se empeñaron en buscar una solución para tantas muertes provocadas por accidentes de tráfico. Autodidactas, abnegados y altruistas, Jesús y Francisco Pérez Páez protagonizaron una auténtica odisea que les llevó hasta el importante Salón Internacional de Inventores de Bruselas en 1970, donde ganaron la medalla de plata. Allí pudieron demostrar ante los boquiabiertos jueces su increíble invención, el superfreno. Un día estábamos, porque lo recuerdo de pequeñita, en el comedor de casa y salió las noticias, que él siempre miraba las noticias, y salió un accidente de un autobús con escolares, y era un autobús de los grandes de 50 o 60 plazas, y cayó por un barranco, y se mataron todos. Y mi padre, recuerdo cómo golpeó la mesa diciendo que esto no podía volver a pasar, que se tenía que hacer algo para que esto no volviera a suceder. Y todo su afán era conseguir evitar esas muertes en la carretera. Y dijo, yo tengo que conseguirlo, yo tengo que lograr algo que consiga que estas muertes no se repitan en la carretera. Y eso fue su afán. Los años que se tiraron ellos hasta conseguir el freno fueron varios años, ¿eh? Es decir, destrozaron el coche varias veces, estuvieron a punto de matarse otras tantas. Se discutieron los hermanos más de una vez, porque uno decía, no, esto tenemos que hacerlo así, otro tenemos que hacer, porque mi tío Paco también era una persona inteligente, ¿sabes? Es decir, eran dos cabecitas que déjalos correr. Mi padre llegó a casa por hombres que lo sujetaban y lo traían en camilla o lo traían arrastrándolo, de las de veces que como no funcionaba, pues salía disparado de diferentes partes del coche, a veces había salido por delante, y yo la que recuerdo una vez que salió abolló totalmente, no rompió total porque si no, no hubiera sobrevivido, pero abolló totalmente el techo del coche y lo trajeron dos hombres a rastras. Y yo lo recuerdo porque claro, era pequeñita y me impresionaba verle entrar. Pero sí, así iban haciendo, primero lo hacía uno, luego lo hacía otro. Y así estuvieron 2 años. Enviaban a un tornero las piezas que diseñaban, que creían que necesitaban para poder realizarlo, y bueno, lógicamente las tenían que pagar y eran piezas difíciles que costaban mucho. Con lo que sacó de la parte de la herencia, le dijo a mi madre, mira, voy a ir a hablar con un ingeniero que me dice si conseguimos hacer esto, si sería posible que fuera patentado, porque lo voy a invertir todo en ello y tengo que darle de comer a mis 5 hijos. A finales de los años 60 aparece una patente de los hermanos Pérez Páez acerca de un sistema de retención de vehículos que bautizan con el nombre de superfreno. El superfreno consiste en una gran placa metálica que se ubica en los bajos de los vehículos y que cuando se acciona cae al suelo frenando el vehículo en un espacio ridículamente corto de tierra. Es decir, si una frenada a 80 km por hora con un sistema de retención normal nos ocuparía 40, 50, 60 metros, ellos aseguraban que podían hacerlo en menos de 3 metros, cosa que desafía todas las leyes de la física. Pues yo me acuerdo cuando ellos iban a hacer una de las pruebas, que salían de allí, pero entonces ahí los niños no íbamos. Entonces ellos lo dejaban, lo montaban, que era una placa, yo me acuerdo que era una placa y que iba en el bajo del coche. Prácticamente no se veía, ¿eh? Solamente si lo mirabas por el lateral, tú veías una de las barras, veías unas barras, pero prácticamente no se veía, iba pegado al fondo del coche por abajo. Y entonces cogieron, ¿no? Ellos iban para la carretera y lo probaban ellos en la carretera. Joint which can be placed in all directions. You just have to lose it. There's no friction in it, and otherwise you can focusing with the lamp too. La primera y única gran oportunidad que los hermanos Pérez Páez tuvieron de mostrar al público especializado su invento ocurrió en marzo de 1970, durante el 19º Salón Internacional de Inventos y Patentes de Bruselas, donde asombrosamente ganaron la medalla de plata a la inventiva.
Habiendo estado en un salón internacional de Bruselas, habiendo enseñado a ingenieros, habiendo habido ingenieros que cuando llegó allí se burlaban de los españolitos, decían, vaya, 2 españoles estos que dicen que han hecho este freno. Vale, mira, ¿sabes qué vamos a hacer? Que cuando se maten, cogeremos sus cachitos y los enviaremos para España. Los meteremos en un paquete y los enviamos para España. Cuando decidieron llevarlo a Bruselas, al Salón Internacional de Inventores, cuando llegaron allí, pues cuando les tocó el turno para demostrar que funcionaba, pues le pidieron creo que fue a un periodista y a un miembro del jurado que se montaran en el coche. Pero claro, tenían miedo y no querían montarse. Le dijo, tenga usted, tome, usted tenga, vaya tomándose su café. Y uno llevaba un vaso de agua o un café, no recuerdo, creo que era un vaso de agua. Y el otro ya, mi padre dijo, cuando me lo explicaba, que lo oí muchísimas veces, decía, yo esperé hasta el último momento. Cuando ya estábamos a punto de estamparnos y matarnos contra el muro, en una pista deslizante que nos pusieron, dice, cuando ya me giré y vi por el espejo que ya tenía las manos en la cabeza diciendo, Dios mío, que nos matamos, entonces le di a la palanca. Y finalmente sí, cuando ya faltaban 2 metros o 3 metros, cogió y le dio la palanca y ya vio que ya tenía que... ¡Ay, ay, ay! Porque comenzaron a gritar y entonces como echaron las manos a la cabeza y entonces fue cuando ya finalmente le dijo, no, pero le dijo, tranquilo, que ya hemos parado. ¿Cómo que ya hemos parado? ¿Cómo? ¿Hemos parado? No se lo podían creer. Entonces él, consiguió hacerlo, el coche se te tira hacia atrás, te paras y si tú vas bebiéndote un vaso de agua, no se cae ni una gota de agua. El hombre decía, lo creo porque lo he vivido y lo he visto funcionar, dice, pero yo esto no lo entiendo. Yo esto no lo entiendo. Es decir, no eran capaces de comprender cómo funcionaba el freno, ni en planos. Mi padre siempre lo ha dicho, ¿no? En los planos falta una pieza, ¿vale? Que es la que falta una pieza en los planos. Dice, sin esa pieza esto no funciona. Dice, pero hay una pieza que no está. La pieza que hace que se anule la fuerza de inercia, esa es una pieza que no está. Dice, y no está precisamente por eso, para que no pudieran copiar el invento. Cuando nosotros intentamos replicar ese sistema, quedan muchas cosas que no nos quedan claras, cómo van instaladas o hacia dónde van esas fuerzas. Es evidente que algo hicieron porque ellos lo lograron experimentalmente, pero cuando nosotros revisamos esas patentes parece que falta algo. Pero ellos siguen desarrollando el superfreno hasta por lo menos el año 75, perfeccionándolo en la medida de sus posibilidades. Hay que tener en cuenta una cosa, ellos no eran ingenieros, con lo cual todo el trabajo que hacían era práctico. Eso es una cosa sumamente interesante porque muchos inventos que nosotros encontramos cuando exhumamos en las oficinas de patentes, privilegios e inventos antiguos, pues son inventos teóricos en los que aparecen muchas fórmulas, pero que siempre nos queda la duda de si habrá algún error de cálculo. En este caso no hay duda, en este caso se trataba de ensayo y error, y ellos verdaderamente, lo sabemos por lo que ellos nos cuentan y por los testigos de la Feria de Bruselas, lograron algo bastante impresionante, que fue detener un vehículo, en este caso un SEAT 850, que compraron ex profeso para la feria, en un espacio muy corto, incluso con unos jueces dentro del vehículo. Es decir, se pudo ver y no había duda de que había ningún truco ni nada. Ellos habían descubierto un sistema empíricamente que contradecía en cierto modo las leyes conocidas en ese momento de la física, y eso es un poco lo que hicieron ellos. Una cosa que era imposible, como eludir la fuerza de la inercia en una frenada en seco, ellos lograron de alguna forma reducir la distancia de frenado sin destruir tanto el vehículo como la carretera, como a los ocupantes del vehículo. Le llegaron cartas de Estados Unidos, le llegaron cartas de Alemania para que fuera. Dice, no, venga, para que... Claro, en esa época mi padre éramos 5 hermanos, ¿vale? Y mi padre, era la situación en la que había antes en el país, mi padre era el único que trabajaba. Dice, ¿cómo se iba mi padre? Porque la condición era que se iba mi padre a Alemania o se iba mi padre a Estados Unidos, de Nueva York que le llegaron, ¿vale? Y se quedaba allí. Mi madre, lógicamente, como mujer y madre de 5 hijos, también presionaba y decía, ¿tú cómo te vas a ir ahora? ¿Me vas a dejar aquí con 5 criaturas, etcétera? No era ya el momento y entonces ya no
no se lo planteó ni tan siquiera salir de España e ir a Estados Unidos, que no sabemos lo que hubiera pasado. Seguro que mejor cae aquí, supongo. Porque si mi padre hacía cuenta de todo lo que se habían gastado tanto mi tío como él, todo eso fue una ruina, ¿eh? Es decir, eso fue deudas y fatigas familiares. Es decir, todo yo creo que llegó un momento en que dijo, bueno, se acabó. Estas patentes en manos de unos ingenieros o de un grupo de inversores con conocimientos y con medios técnicos y económicos sí que podrían haberlo desarrollado para, utilizando ese sistema de dispersión de la inercia, esa descomposición de la fuerza, tal vez no con ese gran peso, esa ancla de tierra, sino de otra forma que no podemos imaginar, tal vez sí que se podría haber utilizado comercialmente. Lo que haría falta es un grupo inversor, unos buenos ingenieros y un gran capital para poder estudiarlo y aplicarlo a todos los automóviles. Entonces, estoy convencido de que sí que se podría conseguir un sistema de frenado posiblemente superior a los sistemas increíblemente buenos que tenemos ahora de retención de vehículos, como el ABS, todos los que tenemos ahora mismo instalados en los vehículos, que nos los venden como maravillosos. Posiblemente con un sistema de dispersión de fuerzas de inercia serían mejores aún. Yo también lo conocí ya cuando él realmente ya había dejado por imposible el poder desarrollarlo. Esto, si no recuerdo mal, el premio que le concedieron en Bélgica fue en el año 69 y yo lo conocí pues en el 77 o 78, ya habían pasado bastantes años. Muy decepcionado con el país en general, muy decepcionado con los poderes, porque teniendo en las manos demostrable la posibilidad de que el freno salvara vidas, nadie apostó, ni la industria automovilística, ni los poderes del Estado, ni las empresas en general. Se encontró junto con su hermano, pues, dejados de la mano de Dios. Claro, si hubieran tenido éxito y realmente en vez de pasar un poco desapercibidos, hubiera habido alguien que se hubiera interesado, una gran industria, unos inversores, se hubiera puesto en práctica en aquellos años 70, principios, hay que pensar qué habría pasado. Tal vez gente como Nino Bravo, cantantes, Cecilia, ingenieros, científicos, tanta gente anónima, muchos de ellos podrían haber tenido una segunda oportunidad y tal vez pudiéramos todavía estar con ellos. Entonces siempre intentaba que la gente que lo rodeaba estuviera lo más feliz posible y ayudar a todo el mundo. Y al final eso es lo que le movió a hacer lo que hizo, el superfreno. Y al final eso también es lo que me sorprende a mí, porque es una persona que no tuvo acceso a estudios superiores y entiendo que a cualquier persona le sorprenda. Y al final yo creo que fue su amor por aprender y por ayudar a la gente y que debía tener una mente privilegiada. Los hermanos Pérez Páez ya no están entre nosotros y su legado quedó perdido entre recortes de prensa y algunas patentes de sus inventos. De haber sido desarrollado y comercializado, el superfreno habría revolucionado el mundo de la industria automovilística y salvado muchas vidas.